Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola: «Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros. Lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido». Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo porque encontré la moneda que se me había perdido». Les aseguro que de la misma manera se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Queridos hermanos, con mucha alegría hoy celebramos el segundo desafío de nuestro oratorio mariano en sus bodas de oro, es decir, hace 50 años, en un 3 de noviembre de 1972, el padre Sergio constituye esta segunda piedra fundacional del oratorio mariano, llamando a la Madre a establecerse en este oratorio, pero siempre y cuando haya grupos marianos, haya personas del oratorio que busquen realmente la santidad. Entonces, en la medida que haya personas que buscan la santidad, la Virgen estará derramando sus bendiciones y gracias en nuestro oratorio mariano. Y como el oratorio está muy inserto acá en la parroquia de San José, por eso pensábamos con el hermano Héctor hacerles a todos ustedes partícipes de esta fiesta y explicarles un poco mejor la espiritualidad del oratorio mariano. Se le dice a este desafío el segundo, porque hay un primero, obviamente. El primero fue el 29 de junio de 1971, un año antes, un año y poco antes, en que ese sí que fue el momento inicial del oratorio mariano. Y ahí entonces el Padre le pide a la Santísima Virgen, a la Madre del Pueblo de Dios, que se quede con nosotros en la medida que haya marianos que quieran autoeducarse. Autoeducación significa, para entenderlo muy bien y bien claro, como dice hoy día el Evangelio, conversión. Entonces, cuando un cristiano que ha estado un poquito alejado de la Iglesia y de las normas de nuestro Señor Jesucristo, de los mandamientos de Dios, digamos así, se convierte, entonces está viviendo una autoeducación, ¿no? Autoeducación significa darse cuenta, tomar conciencia de que debo seguir a Jesús y cambiar muchas actitudes y hábitos en la vida, pero no confiando en sí mismo, sino en la gracia de Dios y también en el grupo mariano que uno lo acompaña, en la comunidad, en la iglesia, en los sacramentos, en la confesión, todos los medios que Dios nos regala para ir superando los vicios, los pecados y las fallas que uno tiene en la vida cristiana. Entonces eso se llama autoeducación, pero aquí se entiende en el Evangelio como conversión.
Y la primera gracia que uno recibe en el oratorio, y creo que muchos de ustedes lo han experimentado en general en la iglesia, ¿no? en la relación con Jesús, pero en la comunidad cristiana, es la gracia de la acogida, el cobijamiento que experimenta uno cuando se acerca al Señor, cuando comienza de nuevo a vivir cerca del Señor en el alero de la iglesia, de la comunidad cristiana. Es una acogida, es una alegría profunda que se da en el corazón, como experimentar: estoy bien aquí, esta es mi casa, aquí debo estar, este es el lugar correcto. Aunque, no sé por qué, aunque muchos creen que estoy loco, ¿cómo me voy a meter aquí en la iglesia? No es lo que hace la mayoría, está en otra onda. Sin embargo, yo estoy bien acá. Y aunque me digan esto y lo otro, voy a continuar acá. Esa es la gracia de la acogida, donde está muy presente la Santísima Virgen, la Madre, por su cualidad materna. Ella es la que nos acoge como Madre de la Iglesia. Y dice el Evangelio que cuando nosotros experimentamos esa acogida, se produce también una gran alegría en el cielo, porque se trata de una oveja que estaba perdida, que ahora ha sido encontrada por el buen pastor. Porque Jesús vino a eso, a buscar todas sus ovejitas perdidas. Y cuando encuentra una y la lleva de vuelta al rebaño, es tanta la alegría que siente Jesús que ese gozo se trasunta, ¿no es cierto?, en todo el cielo. Y dice aquí el Evangelio que se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Así es que no es solo un gozo acá en la tierra, sino vibra todo el cielo, toda la iglesia celestial. Dios se alegra inmensamente. Y también nuestra Madre la Virgen, cada vez que un pecador se convierte. Dios ama profundamente a los pecadores. Él vino a buscar a los pecadores, vino a buscar a los enfermos para darles la salud. Pero una vez que uno entra en el oratorio o en la iglesia, experimenta un llamado a la conversión. No puedo seguir viviendo en el pecado. Sé que Dios me ama, me quiere tal como soy. No me juzga por mi pecado, no me juzga porque tengo este vicio, porque tengo este problema y otro. Me quiere tal como soy, pero porque me quiere, me muestra que debo ir corrigiendo mi vida. Entonces comienza una etapa de cambio y vamos dejando poco a poco nuestras estructuras de pecado, nuestros vicios, y vamos adquiriendo hábitos nuevos, virtudes, formas de vivir que son tan bonitas. Por ejemplo, cuando uno entra en el oratorio o en la iglesia en general, no nos van a decir: mira, tú no estás viviendo en la castidad, ¿no? O sea, estás teniendo relaciones prematrimoniales, tú estás viendo pornografía, ¿cierto? Estás haciendo cosas que no debes hacer, tú estás teniendo relaciones homosexuales, ¿ya? Pero no importa, porque Dios te quiere así tal como eres. Eso es un error. Eso nunca ocurre en la iglesia, ¿no? Porque Jesús ama al pecador, pero odia el pecado. Odia el pecado porque el pecado nos pervierte, el pecado nos contamina, el pecado nos enferma, el pecado nos condena, el pecado nos lleva solamente al infierno. Entonces, de a poquitito, en forma gradual, el Señor nos va mostrando que el pecado no nos conviene. Y eso cuesta mucho, hermanos. Cuesta darse cuenta de eso, porque el demonio es tan astuto que hace que uno quede ciego frente a la realidad del pecado. O sea, uno está enfermo, pero cree que esa enfermedad es un bien que uno tiene, como si fuera algo choro estar viviendo en pecado. Y es todo lo contrario, el pecado nos hace un daño tremendo. Entonces, darse cuenta de eso ya es una maravilla. El otro paso es entonces querer dejar el pecado. No se puede
alcanzar la santidad, que es lo que hoy estamos celebrando, el desafío de la santidad, eso estamos llamados todos. Si no tenemos la pureza, por ejemplo, si no alcanzamos la castidad, no se puede. Entonces, es pésimo lo que se está haciendo ahora en los colegios, en el mundo, en las redes sociales, ¿no es cierto?, con esta ideología de género, en que se pretende decir que los niños, no importa que practiquen su sexualidad, digamos, genital, lo más temprano posible, ojalá que conozcan las relaciones homosexuales para que sean abiertos de mente. Eso es una perversión colectiva, mundial, que está ocurriendo con esta ideología de género, y es un daño enorme. Eso no le hace bien a los niños, no le hace bien a nuestros jóvenes, porque eso es pecado, simplemente, es una enfermedad del alma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decirles la verdad. El homosexualismo no es bueno. Las relaciones prematrimoniales no son buenas, son pecados. La masturbación, la pornografía, ir a la prostitución, vender su cuerpo, no es bueno. Drogarse no es bueno. Ser alcohólico no es bueno. Todas esas cosas de la carne que hoy en día significan, ¿no es cierto?, estar asociados a fiestas, a pasarlo bien, a carrete, etc., no es bueno. Simplemente es pecado, daña el alma, ensucia el corazón, enferma el espíritu, y hay que liberarse de eso. Sin castidad, sin pureza en el corazón, no hay ninguna posibilidad de ser santos, de vivir el amor de Dios, de conocer el Espíritu Santo. Si uno vive en la impureza, en esta sexolatría actual del mundo, que es una adicción, una adoración al cuerpo bello y al sexo en general fuera del matrimonio, si uno no se libera de eso, hermanos, no hay caso, no hay santidad posible, no podemos alegrar al Espíritu Santo, contristamos la presencia de Dios en nosotros, lo echamos para afuera. Entonces eso hay que dejarlo, hay que luchar contra la idolatría del sexo. Entonces, lo que tenemos que hacer los papás, los sacerdotes, los profesores, todos los que estamos encargados de la juventud, es decirle la verdad a nuestros niños, aunque todos no lo hagan, aunque el mundo camine en dirección contraria, pero nosotros queremos el bien de nuestros niños y somos representantes de Jesús, buen pastor para ellos. Debemos buscarlos, por tanto, y cuando uno de ellos se convierte y acepta el camino del Señor, ha vuelto a casa, ha vuelto a la iglesia, y toda la iglesia se alegra. Hoy en día, claro, es muy difícil que eso ocurra porque la masificación, el mundo está demasiado pervertido y la inmensa mayoría de la juventud sigue ese camino. Pero dentro de la familia todavía hay posibilidad de sanear nuestra vida familiar con oración, con buenas enseñanzas, con diálogo, tratar de no irritar a los niños con una actitud de mucho enojo, de abusos, a veces de grito, de violencia intrafamiliar, porque eso no va a permitir después llegar al corazón de ellos con el mensaje del Señor. Tenemos que lograr que nuestros hijos conozcan el Evangelio, conozcan a Jesús y amen la virtud de la pureza. Lo otro que también nos dice el Padre Sergio en el oratorio es que debemos superar la idolatría del dinero. Vivimos en un mundo que no solamente tiene como Dios al sexo, sino también la riqueza, como que si lo único que hiciera feliz al hombre fuese tener dinero, tener muchas capacidades, ¿no es cierto?, de poder, de distintas cosas, estar empoderado con la riqueza, con conocimiento, con prestigio, con títulos, con lo que sea, ¿no es cierto? Como si eso hiciera más importante a la persona humana. Y no es así. El dinero es necesario, son medios, pero eso no es lo que nos hace felices, en definitiva, ¿no? Por eso la ambición, la codicia, la envidia, la tacañería, no ser capaz de compartir lo que tengamos, sea mucho, sea poco, todo eso es idolatría del materialismo, del consumismo. Entonces es algo que debemos
superar, vencer. Cuesta. Y para eso es la autoeducación, la conversión que día a día debemos realizar para ir sacando esas piedras de nuestro terreno, esas espinas de nuestro jardín interior, el alma, y permitir que la palabra de Dios pueda fructificar. Y por último, hay otra tentación que vive este mundo que es más grave aún que las anteriores, porque es el pecado contra el primer mandamiento, es la idolatría del demonio. Me refiero a la magia. Hoy en día está muy de moda la magia. A los niños se les está introduciendo, ¿cierto?, en la cultura de lo mágico, de lo esotérico, del ocultismo, la nueva era. Y nosotros entonces tenemos que ayudarlos a ellos. Si vemos que están leyendo libros de magia, películas de magia, de esoterismo, si están jugando a estas cosas, al péndulo, al Charlie, a la ouija, etcétera, advertirles que ese no es un buen camino. Hoy en día muchos niños, muchos jóvenes lo hacen por diversión, porque está de moda dedicarse a la magia. Se quieren convertir en pequeños brujos, y eso es una introducción en el satanismo. Es pésimo. Mal les vamos a ayudar a nuestros jóvenes si nosotros mismos lo practicamos, si estamos preocupados del horóscopo, si estamos preocupados de ir a la tarotista a ver qué nos dice el futuro, si estamos preocupados de cosas como el yoga, el reiki y espiritualidades que son diabólicas. Todas ellas son malas, son malignas y son mágicas, ¿no? El demonio tiene atado a muchos corazones de gente que es de la iglesia, que son católicos, pero están viviendo contra el primer mandamiento, porque eso es idolatría, eso es unirse al demonio, es una falsa espiritualidad y le hace mucho daño a los niños, a los jóvenes. Entonces nosotros mismos debemos corregirnos, debemos autoeducarnos, como dice el Padre Sergio, convertirnos, ir dejando estas idolatrías, estas tentaciones que sufrió Jesús por lo demás. En el desierto, el demonio lo tentó con esas 3 tentaciones: la de la carne, cambiar la piedra en pan; la del dinero, ¿cierto?, de ser dueño de toda la tierra, pero había que adorar a Satán; y la de la magia, tírate de la punta del templo y los ángeles te llevarán, porque la magia es tener poderes con la ayuda de ángeles, pero ángeles malos, ángeles malignos. Eso es magia, brujería. Y Jesús dice: no, aléjate, Satanás, solo a Dios adorarás, no tentarás al Señor tu Dios. Así es que nos espera un largo camino siempre, ¿no es cierto? En nuestra vida debe haber una conversión permanente, una autoeducación permanente, y de a poquitito se va dando también esta otra instancia a la cual Cristo nos llama y nos obliga, es un mandamiento: sean santos, como el Padre Celestial es santo. Así es que lo que vamos a hacer hoy no es ningún fanatismo, no es ninguna cosa extraña, porque es lo que nos pide el Señor. Renovar el desafío de la santidad es simplemente decirle a Jesús: Señor, queremos seguirte, ¿no? Porque la ovejita vuelve al rebaño de Jesús, pero la santidad consiste en caminar con el Señor, seguir los pasos de Jesús, ser discípulos del Señor, y no irnos por cualquier camino y volver a perdernos. Entonces hoy los invitamos a renovar este desafío, hermanos. Lo vamos a hacer en el momento de la adoración al Santísimo.